tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos dentro de la octava de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Porque es Navidad. Y hoy estamos celebrando una hermosa e importante fiesta dentro de esta octava, que es la fiesta precisamente del apóstol y evangelista San Juan. Juan es aquel que durante la cena reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Dichoso el apóstol a quien le fueron revelados los secretos celestiales y que difundió por todo el mundo las palabras de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible a nosotros, la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna y estaba con el Padre, y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado. Dice la historia que San Juan muere hacia el año 100 en Éfeso, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, y llamado pues el discípulo amado de Jesús, autor de 3 cartas, el libro del Apocalipsis
y el más espiritual de los evangelios, simbolizado por el águila. Es patrono de Turquía asiática y se menciona en el canon romano. Y en el evangelio aparece Juan llegando de primero al lugar del sepulcro, que fue testigo también de la resurrección. Dice el texto del mismo Juan que lo escribe, que llegó primero, corrió más aprisa que Pedro, pero no entró. ¿Por qué no entró? Tal vez por respeto a Pedro. Es muy probable. Pedro tenía que ser el primero en entrar a ese sepulcro y darse cuenta, primero que todos los apóstoles, de la veracidad de las palabras de Jesús y del cumplimiento de lo que Jesús mismo había dicho, que tenía que resucitar de entre los muertos. Me llama la atención cómo el Evangelio dice que Juan, luego de que Pedro entrara y constatara lo que sucedió allí, Juan vio y creyó. ¿Y qué vio? Pues que el sepulcro está vacío, que no está Jesús. Y a él no se le vino a la cabeza pensar que habían robado el cuerpo. Tanto les había dicho el Señor que él tenía que pasar por lo que tenía que pasar, por muerte en la cruz, pero también que iba a resucitar. Y eso lo tenía claro Juan. Y Juan era de los más cercanos a Jesús. Juan fue requerido por Jesús para que estuviera en el Tabor, fuera testigo de la transfiguración. Juan estuvo a los pies de la cruz y recibió a María como madre. Fue el encargo que Jesús le dio. Así que Juan creo que debió tener muy claro que Jesús iba a cumplir su promesa, y cuando vio un sepulcro vacío, los lienzos allí tirados, pero un lienzo en particular dobladito y puesto aparte, cosa que quiere decir en el lenguaje de la época, vengo pronto, vuelvo pronto, entendió lo que Jesús quiso decir, entendió todo. Mucha gente es racionalista, podrá decir, ¿qué vio Juan? No vio nada, vio un sepulcro vacío y pensaría que se robaron el cuerpo. Para cualquier persona que se deje llevar por la racionalidad y que no haya convivido con el maestro, podemos entenderlo, pero Juan supo exactamente qué estaba pasando. Y recordemos lo que tuvo que vivir Juan. Juan vivió una estrecha relación con su maestro y con los discípulos. Y había que leer todo el evangelio, los evangelios, para darnos cuenta de la interacción y la vida que juntos estaban viviendo. Recordemos que Juan era el más joven, que pues fue llamado el discípulo que Jesús más quería, le entregó a su madre, pero Juan vivió una unidad, es lo que se llama koinonía, una comunión con el maestro y con los demás apóstoles. Esa unidad que se experimentaba cada día. Dormían juntos, comían juntos, iban tras el maestro, aprendían de él todo el día, todos los días, de tal manera que formaron un equipo maravilloso, una familia, una comunión. Se comprendían, se entendían y se amaban, que era lo más importante, porque esa palabra para Juan era fundamental, amor. De él tenemos la definición de Dios como amor. Y en su carta, la que acabamos de leer hoy, pues se deja ver cómo Juan nos insta a vivir en el amor, un amor que solo lo genera en nosotros el conocer a Cristo, que es la vida. Cristo, que es la vida. Y voy a releer este pedacito. Lo que les anunciamos, lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. ¿A qué se refería? A una persona, a Cristo. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Es Cristo. Han visto, han palpado, han tocado a la palabra, han tocado a la vida misma, que es Jesús. Él estaba consciente, los otros discípulos también lo estaban, pero aquí Juan lo dice con un dramatismo pasmoso. Esta vida se ha hecho visible
Él es imagen del Dios invisible, diría Pablo luego en otra carta. Y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Y les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre, pero ahora está con nosotros. Al nacer es el Dios con nosotros, el Dios que ha bajado, que se ha hecho visible, que se deja tocar, palpar, que se hace más fácil de querer. No de temer, sino de querer, de amar. Les anunciamos pues, es que esta carta es magnífica, les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos. Palabra clave, koinonía, unidos con nosotros. O sea que entre los apóstoles y nosotros, los cristianos del siglo XXI, hay un lazo que nos une, que nos conecta 21 siglos y que nos conecta un mismo lazo, el amor a Cristo, el amor por Cristo y el amor en Cristo, koinonía. Qué bonito sería todo si nos pudiéramos nosotros amar de esta manera, si hubiera entre nosotros ese sentido de unidad que Juan nos deja ver en todos sus escritos, en todos. Estén unidos con nosotros, dice Juan, y juntos estemos unidos con el Padre y con el Hijo. Juan tenía muy claro el asunto de la koinonía, de la comunión y de la unidad trinitaria con nosotros. Es hacer una sola cosa. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Yo no puedo imaginarme a un San Juan triste, a un San Juan melancólico o a un San Juan de cara larga, como hay muchos católicos en estos días, católicos de cara larga, restrictivos. No puedo imaginarme a un Juan así. Juan se ve que era una persona sumamente dada a la unidad, a la comunión, al compartir, al sentirse familia. Dicen que fue el último de los apóstoles en morir. Se encargó de la Virgen. Con cuánto amor lo habrá hecho. Así que tenemos mucho que aprender de Juan. Era el apóstol, pero también fue evangelista y nos dejó un extraordinario material en su evangelio. El águila volaba alto, muy teológico, muy profundo. De hecho, empieza como ninguno de los otros evangelios empieza. En el principio era el verbo. Empieza hablándonos de la palabra, de la realidad de lo que es Jesús, de quién es Jesús. Es la palabra, el verbo que se hizo carne para estar con nosotros y vivir todas las cosas que un ser humano puede vivir, para que nadie pueda decir, Dios no me entiende, Dios no me oye, Dios no me quiere, no le importa a Dios. Nadie puede decir eso, y solo lo dicen aquellos que no están en contacto con el Señor. Pero si hay alguien que me esté oyendo que está en contacto con Dios o quiere estar en contacto con Dios, va a darse cuenta de ello y va a poder experimentar esto que dice Juan, la unidad. No hay cosa que nos haga sentir más iglesia que esto, la koinonía. La iglesia es koinonía, es unidad, es comunión de nosotros con la Trinidad con nosotros. Y decía, qué bonito sería todo si aprendiéramos a amarnos, como los apóstoles se amaban entre ellos, como se apoyaron, como fueron una misma cosa, aunque después tuvieron que ir cada quien a dar testimonio de la verdad en distintos lugares, se sentían siempre unidos en el amor de Cristo. Y así debe pasar con nosotros, regados por el mundo entero, en ciudades y países diferentes, de hablas distintas, multiplicidad de lenguas, pero a todos nos une el mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo amor, el mismo Espíritu Santo que se derrama para hacer de todos nosotros hijos e hijas de Dios, vinculados por la fe, vinculados por el amor. Pidámosle al Señor en esta octava de Navidad que podamos entender esto y vivirlo, porque si no vivimos en esta koinonía, nuestro testimonio de iglesia no será creíble. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.